Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 16 de Inspiración Startup Podcast junto a Damaris Mendoza Loera. Damaris es partner en 500 Global, Advisory Board en Start Global y Canat Huela, miembro de Weinvest Latam y Global Women in VC. Estoy feliz de compartirles este episodio donde nos enfocamos en claves, errores comunes y consejos sobre cómo levantar capital en etapas tempranas y Serie A. Buenas, Damaris. Es una gran alegría tenerte por aquí en Inspiración Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, igual muy contenta de estar por acá, muy feliz de que nuestro proceso entre la primera vez que nos conocimos y llegar a grabar un podcast fue de una semana o 10 días o menos. Entonces, nada, muy contenta de que me tengas por acá. Muchas gracias. Sí, la verdad que no me sorprende de ti con todo lo que sumás al ecosistema, tu apertura. Me encantaría seguir creo que sería ideal que nos cuentes un poco sobre ti y sobre tu trayectoria en el ecosistema Startup y Venture Capital. Total, creo que puedo empezar por el disclaimer de que mi camino en el ecosistema es muy poco típico. Em, yo estudié comunicación, yo quería hacer documentales, yo quería o me targeteaba como mi perfil en una industria completamente diferente, estuve haciendo medios mucho tiempo y tal. Em, y entonces lo que pasó es que, claro, por ahí de 2013 hubo o empezó a haber un pequeño boom de emprendedores en etapa temprana que de pronto estaban encontrando la forma de capitalizarse y crecer equipos. Y resulta que el skill set que tienes que ganas cuando estás haciendo producción de noticias para hacer ese triaje entre lo que es súper importante, lo que tiene que ir al aire en este momento, lo que tienes que como planear hacia el futuro y tal, pues es útil igual para cuando estás operando una startup en etapa temprana. Y nada, ese fue como un poco match. Y luego lo que pasa es que una vez que entras en la industria y en el ecosistema es bien difícil salirse, ya no hay forma, te vuelves adicto a construir, a la adrenalina de tener un canvas en blanco enfrente y tratar de resolver los problemas más complicados que tenemos como región con tecnología, con ingenuidad, con mucha creatividad y con mucha pasión, y terminé eventualmente sumándome al equipo que invirtió en la startup en la que yo operaba como back in the day. Y así es como terminé en 500. Primero tomando responsabilidades muy similares a lo que hacían esta startup como más de business development, y después las responsabilidades de investor relations, y terminé en 2022 sumándome al partnership como socia de 500, operando sí los fondos de América Latina, pero pues al final también socia de la entidad completa, ¿no? Entonces, eh, por eso el disclaimer de lo atípico. Después de poquito más de una década de hacer esto en cualquiera de los dos lados de la mesa, creo que cada vez reafirma más mi convicción de que es una industria que necesita todos estos perfiles y visiones diferentes para poder construir algo que nos haga sentir orgullosos. Entonces, nada, así estamos acá. Buenísimo, la verdad que súper inspiradora tu trayectoria, increíble todo lo que pudiste evolucionar, en lo que participás. También vi que sos parte o sea, sos advisor, también estás en Start Global, como Global Women in VC, también de Winvest Latam. La verdad que súper, súper valioso tu background, tu expertise, todo lo que sumás. Me gustaría, si podríamos empezar con alguna otra pregunta sobre tus comienzos. O sea, vi también que de cómo empezaste en Boletia como VP de Marketing, pasaste a trabajar como Accelerator Partnerships Manager en 500 LATAM. Creo que sería muy interesante. Contaste algo de como que lo que estabas haciendo era de mucho valor también para 500 LATAM, pero si podrías contarnos un poco más sobre esa transición. Claro. Eh, Creo que una de las cosas que pasa, y que no soy la única a la que la pasa, es que cuando estás en una posición, en una startup donde hay muchos retos y muy pocos empleados, es que te vuelves como
un generalista experto en multitasker, ¿no? Y entonces muchas de las cosas que hacía como VP Marketing estaban relacionadas con encontrar formas de tener canales adicionales de exposición de la compañía, los stakeholders, las audiencias a las que estaba targeteando ciertos mensajes y cómo hacer exponencial ese proceso. Y entonces, cuando cierro mi ciclo en Boletia, 500 estaba buscando a alguien que pudiera hacer ese desarrollo de assets, digamos, para lo que en ese momento era la aceleradora. Entonces aquí podemos hacer un poco de contexto también. 500 Global, como entidad, nace en 2010 en Silicon Valley, mucho con la premisa de que el talento está en todas partes, pero el acceso a las oportunidades no. Y entonces parte de esta premisa viene del hecho de que del primer fondo había una cantidad no menor de capital que iba a ser destinada a invertirse fuera de Silicon Valley, en fondos en América Latina, en fondos en sureste asiático, en startups en diferentes regiones, como para entender cómo funcionaban las dinámicas de emprendimiento y de inversión en general en el resto del planeta. Y entonces la forma en la que tradicionalmente eso se hacía de 2010 en Latinoamérica por lo menos a 2022, más o menos, 23, era a través de un programa de aceleración. Todos somos familiares, uno es familiar el programa de aceleración, es una generación de compañías en las que se invierte al mismo tiempo, hay un programa relativamente estandarizado o escolarizado de los lunes a esta hora vamos a ver todos el mismo tema, los martes a esta hora va a venir tal mentor, puedes agendar office hours, y la realidad es que era un programa súper completo, o sea, para los emprendedores que están o en los que invertimos entre 2013 en la TAM y 2023, una década, iteramos ese programa 18 veces, o sea, hubo 19 baches. Entonces, lo que pasa es que tenías algo de súper valor para emprendedores, que estaba diseñado para emprendedores en los que ya estábamos haciendo un salto de fe, que es una inversión etapa pre-semilla en América Latina. Sin embargo, creíamos que alrededor de eso había también mucho valor residual, si lo queremos ver así, que podía ser aprovechado. No sabíamos qué era, no sabíamos cómo se comía, no sabíamos si allá afuera había apetito para eso que todavía no descubríamos qué era. Y ese era el reto, o sea, fue traerme a la mesa para decir, mira, necesitamos encontrar estas líneas de revenue adicional. Creemos que los stakeholders pueden ser A, B y C. Creemos que esto podría estructurarse de esta forma, pero tu reto es ir a encontrar qué es, paquetizarlo o hacerlo como productizarlo más bien, hacerlo en un paquete lindo, ir a venderlo y encontrar quién está dispuesto a pagarlo. Y el reto fue lindo y funcionó y así empezamos a trabajar para algunos eventos que hicimos en Colombia y en Ciudad de México con stakeholders como en su momento fue Bancolombia, con Expedia, me parece, un programa completo con BBVA antes de que existiera BBVA Spark, estamos hablando que esto fue 2018, 2019. Y la verdad es que nos dimos cuenta que había un mercado on tap. Antes de que los CVCs fueran cool, había un apetito de los corporativos de entender cómo estar cerca de las compañías, cómo hablarles, cómo crear productos para ellas, y que no y empezaron a darse cuenta que no necesariamente tenían todos los elementos y todo el conocimiento de causa para poder hacerlo solos. Entonces, fuimos por un periodo de tiempo como de 1 año y medio, ese actor que podía acercarlos a estas compañías en las que nosotros estábamos recién invirtiendo o que apenas estábamos como tratando de involucrar al programa. Todo eso iba muy bien y llegó la pandemia. Antes de que llegara la pandemia, también era nuestro momento, como en el tiempo, de empezar un ciclo de un levantamiento de un fondo nuevo, que fue Luchadores 3. Ahora ya estamos en un fondo, incluso después de eso, activamente invirtiendo. Entonces, o sea, pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Parte creo que de las características emocionantes de hacer lo que hacemos es que nunca tienes un día aburrido, nunca hay una semana aburrida, todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo y tienes que adaptarte y adaptar la estrategia que diseñaste para el resto del año a cualquier breakthrough tecnológico, situación económica mundial, crisis políticas y
y reacondicionar eso, ¿no? Entonces un poco así fue como hice esa transición entre uno y el otro. Creo que una de las cosas en las que coincido con muchos de mis colegas es que todos estamos haciendo esto porque creemos que hay un sentido de propósito mayor a nada más como hacer esta transaccionalidad entre alocadores de capital y emprendedores buenos y ser como que este puente, sino la capacidad que hoy tiene la tecnología de traer movilidad social a una región tan desigual y con tantos retos como es América Latina, ¿no? La verdad que me encantó tu respuesta y sí, debe ser muy lindo ser canalizadora de impacto exponencial, ¿no? Ayudar a los que se lanzan con convicción a generar empresas, generar empleo, cambiar la región. Súper interesante todo lo que contaste. Creo que sería buenísimo también si podrías seguir un poco con contarnos algunas de tus insights sobre los principales desafíos, aprendizajes clave al asumir con responsabilidades en Investor Relations, en fundraising. Debe de tener muchas insights. Sí, definitivamente creo que uno de los más dolorosos es, hay mucho capital disponible en América Latina, muy poco para venture. O sea, de todo ese pool grandote de capital que existe, hay un porcentaje diminuto de lo que está dispuesto a alocarse en el asset. Y creo que parte de eso no nada más tiene que ver con el performance histórico o la capacidad histórica de otros fondos y otros colegas de hacer, alocar ese dinero y luego como completar el ciclo. Creo que todos estamos apenas entrando en esa primer parte donde, pues felizmente cuando tenemos algún caso de éxito y regresamos un poco de DPI, sea mucho o poco, es razón para que como industria nos sintamos felices, porque eso solo está validando que la tesis que empezó hace 12, 13 años, o sea, sí hace sentido, solo es cuestión de tener un poco de paciencia, ¿no? Entonces, uno de los más dolorosos creo que es entender que dentro de toda esa disponibilidad de capital, el ciclo de que eso se vaya a activos más conocidos, que de pronto han tenido mejor marketing históricamente, tienen una mejor narrativa que contar o pues simplemente son más mainstream, duele, ¿no? Porque del otro lado tú te sientas en tu computadora y hablas con emprendedores o vas a eventos y escuchas sus pitches y escuchas la pasión con la que construyen todos los días, desde temprano hasta que se oculte el sol, eh, la convicción que tienen de la capacidad que ellos mismos y sus equipos van a tener para resolver estos problemas y como que no está ahí la demanda de estas soluciones para ir y fondearlas, ¿no? Es raro. Y entonces, en términos de esto, usted decía, creo que no nada más tiene que ver con que estamos apenas en la parte primera del ciclo, de completar estos ciclos completos o redondos, sino también como de una falta de amor un poco a la región, como de los que podrían ser stakeholders muy grandes. O sea, hoy en la industria tenemos un puñado de inversionistas institucionales, como lo son el BitLab, como son el IFC, CAF y tal, que sí tienen esta convicción, que están diseñados para empujar la innovación y el desarrollo de la región, pero son un puñado. Y entonces todos vamos a por las mismas fuentes de fondeo. Creo que nos ha faltado como industria evangelizar y tener una mejor narrativa respecto a lo que implica invertir en este tipo de activos en América Latina, lo importante que es perpetuar esos ciclos de inversión y que no se cuarten porque tuvimos un mal ciclo hace 5 o 6 años. O sea, esto es para adelante, ¿no? Y entendiendo eso, es una gran responsabilidad fiduciaria administrar capital de otras personas, de otras instituciones, de otros organismos. Y creo que hay que tomarlo con esa seriedad, ¿no? En el 2020, 2021, creo que no solo hubo un hype de emprendedores que estaban empezando su camino emprendedor porque era cool, porque era lo último en tendencia, porque todo el mundo hablaba de eso sin necesariamente hacer una introspección de lo difícil, lo duro y lo tardado, lo solitario que iba a ser el camino, sino que también creo que nos emocionamos como industria y entonces empezamos a
construir tradores de capital que pronto, con las mismas razones que los emprendedores como de skimming estaban tomando decisiones de emprender, pues también de alocar capital. Y alocar capital es re difícil. Son ciclos muy, muy largos, es mucho trabajo. Nosotros en 500 hemos hecho más de 300 inversiones en un periodo de, solo con 500, de 2013 para acá. Tenemos más de 270 inversionistas en 4 fondos. La cantidad de reporting y de construcción de líneas de servicio, digamos, para asegurarnos que todos los inversionistas puedan extraer la mayor cantidad de valor que puedan de nosotros. Estoy ya dejando de lado la parte administrativa de estructurar el fondo, la documentación, la parte legal, fiscal, que felizmente tenemos un equipo que nos ayuda con eso, pero la parte más uno a uno de entender, oye, tú estás invirtiendo porque quieres dar de regreso al ecosistema, o porque en tu industria tradicional hay un área de oportunidad en la que crees que la tecnología puede ayudar a resolverlo. ¿Cómo te ayudo a que te acerques a esas oportunidades, a que tengas como ese open kimono de nuestro lado, que nosotros todo el tiempo estamos viendo compañías, tenemos una sensibilidad de qué es lo que está pasando en la industria? ¿Cómo acerco todo esto como a ti, que eres como inversionista del fondo, ¿no? Es más fácil hacerlo una vez que estás dentro, porque si yo quisiera hacer eso para la industria, necesitaría multiplicarme por 15, ¿no? ¿Y a qué hora? Entonces creo que, no sé, también es una gran responsabilidad, insisto, administrar capital de otras instituciones, compañías y otras personas. Y como industria creo que deberíamos hacer un trabajo más unido para cambiar o mejorar la narrativa de lo que está pasando. El punto número uno y lo más importante de eso va a ser hacer increíbles inversiones y que esas inversiones regresen capital para que nosotros podamos distribuirlo a los inversionistas. Y en ese momento, todas las como objeciones que se vengan, es mucho más fácil como tener respuestas, ¿no? Porque ya completaste esos ciclos. Y mientras tanto, pues no perder esa inercia de trabajo duro y de resiliencia, que creo que es lo que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Bueno, Damaris, creo que también sería muy interesante escuchar de ti tus perspectivas, cómo ves lo siguiente. O sea, muchos emprendedores de startups, incluyendo muchos jóvenes, planean levantar capital para construir un MVP con una presentación sin tracción o con mínima tracción. Creo que sería interesante de escuchar de una referente como tú del ecosistema detalles sobre la viabilidad de esto, considerando el contexto actual. ¿Cuál sería tu mensaje y tu consejo para ellos? Sí, creo que es un tema súper valioso y me gustaría partir de el hecho de que no todos los negocios son venture backable businesses. Y creo que ahí es donde muchos emprendedores cometen el primer error. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con tecnología, hay un montón de problemas que resolver, pero si nos vamos estrictamente a los fundamentals de cómo funciona Venture Capital, estamos hablando que los inversionistas, los fondos, estamos administrando capital de otros inversionistas que se llaman LPs, buscando buenas oportunidades de inversión y siempre pensando que esa siguiente inversión que voy a hacer es el gran fund maker o fund returner, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo estoy esperando que mi capital se multiplique por 100, por lo menos, en los siguientes 7 a 10 años. ¿Por qué creo que es importante hacer énfasis en esto? Porque creo que levantar capital debe ser un medio para diversos tipos específicos de modelos de negocio que pueden alcanzar escala suficiente para convertirse en esos grandes fund makers que los venture capitalists estamos esperando, ¿no? Y que buscar un camino diferente no significa que está mal o no significa que tu modelo de negocio sea menos interesante, menos atractivo, que el problema que estás resolviendo sea menos valioso. Solo que tratar de forzar que todo entre en el carril de VC, creo que es un error y va a traer mucha frustración al emprendedor, a los pitches que haga hacia afuera.
a la forma en la que está abordando crecer su negocio y que no es realmente la única alternativa que tenemos. Hoy existen tantas otras alternativas de deuda, de venture debt, de levantamiento de capital vía grants para soluciones de impacto, fondos perdidos. Entonces, creo que es importante primero, antes de plantearse si, no, antes más bien, antes de salir a levantar capital, plantearse si mi modelo de negocio es match, ¿no? Para VC. Y si no, de nuevo, hay un montón de otras alternativas. Ahora, buscar financiamiento en etapa temprana cuando estás construyendo apenas tu MVP no está mal. Si estás abordándolo desde un punto de vista donde estás construyendo algo que tiene un backbone tecnológico importante, evidentemente, pues en algún punto vas a necesitar capitalización. Ahora, yo pondría con unas pincitas la cuestión de qué tan temprano, ¿no? Creo que hoy en el estado del arte, la tecnología que tenemos con AI y un montón de cosas que ya se pueden automatizar, de pronto con construir algo a lo que le puedas dedicar un par de semanas, probablemente podrías tener un MVP suficientemente eh, funcional con el que puedas empezar a validar las primeras interrogantes que todo fondo te va a preguntar. Al final, todo lo que queremos saber es si hay un mercado allá afuera que está willing to pay la solución que estás proveyendo, el producto, servicio, qué sé yo. Si empiezas con un MVP que a lo mejor no te costó traer un equipo de 20 personas para construirlo y para validar esta hipótesis, te vas a ahorrar un montón de estrés, un montón de tiempo y un montón de dinero a todos los demás involucrados. Una vez que tengas un MVP o algo que puedas salir a testear allá afuera, que valides que hay un mercado y que hay un sector de la población que está dispuesto a pagar y que estás resolviendo un problema real, entonces creo que ya te puedes aventurar a esta otra parte donde ya necesitas dinero para tener un equipo, ya necesitas dinero para construir algo más robusto, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de los problemas de capitalización que hoy vemos es porque el approach es a que el fin es levantar capital y el capital debe ser un medio para construir algo, no debe ser un fin. No siempre debemos estar pensando en que mi siguiente gran hito debe ser levantar la siguiente ronda. Sí lo tienes que tener considerado desde el principio, porque luego se nos olvida que después de la serie presemilla existe una serie seed y que en esa serie seed vas a tener que luchar por la evaluación que tenías antes y por crecer esa evaluación y justificarla. Y lo mismo viene con la serie A y es ir acumulando un montón de inversionistas, fondos, el stock de tu propio equipo y tal, detrás de justificando valuación tras valuación. Y esto solo se va a poner un poco más complicado si es que no tienes como las herramientas que te permitan justificar con buenas fundamentals todo esto, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta, pero de nuevo es un medio, no es un fin y no es para todos. Creo que hay mucha sabiduría en tus palabras. Creo que sería buenísimo ahora si podríamos entrar un poco más en profundidad sobre fundraising y levantamiento de capital, dado tu amplitud y tu profundidad de todos estos temas. ¿Qué recomendaciones prácticas les darías a fundadores emergentes de startups preparándose para levantar una ronda pre-semilla y semilla? Creo que la primera es que hay mucha tarea por hacer. O sea, hacer fundraising de verdad es un trabajo de tiempo completo. ¿Por qué? Porque es algo bien delicado. No solo es tomar capital de alguien más para administrarlo, para construir algo que nos haga sentir a todos orgullosos, pero también te estás metiendo en una dinámica de trabajo muy junto con alguien más, ¿no? Y entonces ese alguien más puede ser un fondo, puede ser una aceleradora, puede ser un inversionista ángel, puede ser tu propia familia que te da como los recursos para empezar y qué sé yo. Y hay mucha tarea antes de dar ese salto que se tiene que hacer. Desde investigar literalmente con quién, a quién le estás tomando capital, cuál es la experiencia de otros emprendedores o inversionistas trabajando con ese fondo o con esos ángeles o con ese grupo, cuál es el valor adicional que te van a traer, cómo funciona su dinámica de valores, brújula moral y todo eso, se alinea lo que tú estás construyendo, va para otro lado, cuáles son las historias
de éxito, las historias de fracaso que tiene, porque realmente es algo, o sea, no sé si como industria lo tomamos con la suficiente seriedad, pero es algo realmente serio. Es no nada más una dinámica comercial, sino de co-construcción, porque esto nos va a tomar un rato, nos va a tomar entre 7 y 13 años, por lo menos, si nos va bien. Y claro, todo es bonito cuando nos está yendo bien, pero ¿cómo reaccionan esos grupos o esas personas con las que me quiero asociar cuando las cosas salen mal? ¿Qué es lo que me van a pedir? ¿Qué cosas debería estar considerando? Eh, Creo que hacer esa tarea previa, no nada más emocionarnos cuando el primer inversionista nos dice que sí, que va a invertir en nosotros, sino hacer esas preguntas duras de qué pasa cuando todo va mal, también es importante. Hay mucho que preparar en términos de documentos, decks, pitches, CRM. Hoy el hit rate más o menos que tenemos como industria es como de cada 100 conversaciones iniciales que tienes, 10 más o menos podrían tener o no interés y de esas probablemente una termine invirtiendo en ti. Entonces, cuando estés diseñando bueno, y depende mucho, evidentemente, de la etapa en la que estás invirtiendo, de la industria en la que estás, el problema que estás atacando. Pero si usamos estos números muy burdos, estamos hablando de que tendrías que hacer una chamba de tener un CRM con los nombres, los correos, los contactos de estas personas, inversionistas o ángeles y tal, grande antes de empezar a dar el primer paso, ¿no? Creo que es importante tener conversaciones iniciales o de calentamiento con los más cercanos, con los que tengas más confianza, que te puedan dar feedback, que te puedan hacer recomendaciones, sugerencias, tanto de, oye, este slide aquí sale sobrando, deberías agregar más de competencia, deberías agregar esta gráfica de crecimiento, deberías quitar esto, agregar aquello, para pulir el mensaje y después hacer un reach out como un poco más amplio. Es súper importante antes de cada proceso de levantamiento de capital tener todo este como sistema articulado, pero también la consistencia. Un emprendedor que es bueno mandando reportes a sus inversionistas tiene un proceso de levantamiento de capital más smooth que uno que no lo hace. Porque imagínate, el que no lo hace está partiendo de cero, tiene que dar tanto más contexto a cualquier inversionista que está dispuesto a escuchar más de su modelo de negocio, más de lo que está construyendo, que uno que los viene siguiendo desde hace un año y medio y que consistentemente cada quarter ha visto los retos, la evolución, las preocupaciones principales que tiene y entonces es mucho más fácil tomar una decisión de algo conocido versus algo que tienes que empezar de cero. Entonces, nosotros tratamos de hacer mucho énfasis a nuestras portfolio companies de que se vuelvan buenos haciendo este reporting, no nada más cuando las cosas salen bien, sino también de los errores, los fracasos y los aprendizajes que han tenido, porque siendo muy honestos, o sea, nadie escarmienta en cabeza ajena. Eh, y las cosas que no salen bien son una lista larga de aprendizajes y de errores que te están reapuntando hacia un camino de éxito y disminuyendo las probabilidades de fracaso o de que cometas el mismo error 2, 3 veces seguidas, ¿no? Me encantó tu respuesta, creo que está llena de sabiduría. Y sí, de hecho, muchas veces se aprende más de los errores que de los aciertos y como sabemos en el ecosistema es clave fallar rápido, aprender rápido, ejecutar rápido, la velocidad es muy importante. También me gustó mucho lo que comentaste de que ustedes apoyan mucho a los emprendedores para que hagan un buen investor Reporting, updates, sí. reporting. Después me gustaría abarcar una pregunta más en profundidad sobre ese tema, que creo que sería de mucho valor para los emprendedores que escuchen la conversación. Me gustaría antes entrar en una pregunta también, creo que sería muy valioso escuchar de ti en el contexto actual. ¿Cuál crees que es el balance ideal eh, entre el capital que se levanta y el porcentaje de la startup que se entrega para la ronda pre-semilla y semilla? ¿Qué factores clave recomendás considerar? Es una pregunta creo que difícil de generalizar. Sin Sí. embargo, como inversionistas en Presemilla, creo que si un emprendedor llega a un levantamiento, nosotros estamos, para ser súper transparente, invirtiendo $300,000 por el 10%.
Eso evalúa la compañía flat, para empezar, en 3 millones, ¿no? Si llega un emprendedor o un equipo emprendedor que ya es dueño de menos del 75-80% de su compañía a esta etapa, para nosotros ya es un red flag. Y es un red flag porque no creamos que de todas formas con ese porcentaje pueden construir algo muy grande, pero porque hemos visto históricamente cómo conforme las rondas van pasando, te vas diluyendo, diluyendo y diluyendo, y no quieres en 5 años o 6 estar sentado con un equipo que no tiene suficiente ownership como para mantenerse motivado con todas las broncas que van a venir hacia adelante y sentir que está construyendo algo que es suyo, que no nada más es transformacional, sino que también es realmente suyo. Y si eso no lo cuidamos, lo mismo que decíamos de las rondas, o sea, si no te fijas en la evaluación desde el principio, te estás poniendo la soga al cuello tú solo para las rondas subsecuentes. Muy similar con el ownership, si desde el principio te sobrediluyes, a menos que tengas una estrategia de recompra posterior, es bien, bien difícil que, no sé, para una serie A, el equipo tenga menos del 50% de quién es esa compañía, ¿no? ¿Qué tanto va a influir en el resto de el cap table sobre las decisiones que un emprendedor con un poco más de ownership, un equipo emprendedor con un poco más de ownership, probablemente tomaría de manera directa, ¿no? Entonces, es importante no sobrediluirse, no sobreemocionarse con los primeros, sí, no sentir que la capitalización es una bote salvavidas, sino tomarlo con la seriedad que implica un relacionamiento comercial de este estilo, ¿no? Y pensarlo en el tiempo, tanto esperando que todo salga bien, pero también con las consideraciones de qué pasa si todo se va a south, ¿no? Claro, me encanta escucharte. Creo que hay mucha sabiduría y ojalá que los emprendedores que escuchen procesen bien estos detalles porque determinan la serie A también y si vas a Sí, poder levantar una ronda después o no, que también te moviste entre semilla y semilla. total. Eh, Es una bola de entonces, nieve, o sea, y sí, no podemos quedarnos nada más con bueno, pues wishful thinking, hay que pensarlo con cabeza fría. Y por eso también la importancia que te decía de hacer la tarea antes de, o sea, no es cualquier cosa. Eh, Va a dictar mucho de tu sistema de apoyo cuando necesites tomar decisiones difíciles. Va a dictar mucho de la comunidad a la que tengas o no acceso cuando te enfrentes a un problema a lo mejor nuevo para ti, ¿no? Entonces, todas esas son como valores no cuantificables que pueden marcar la diferencia entre un camino exitoso y un camino que a lo mejor no le vaya mal, pero que no haya aprovechado todas esas oportunidades como en masa, ¿no? mira, este, súper Nos podemos poner muy interesante. filosóficos acá, Fito, pero La verdad que me encanta escucharte. Yo personalmente estoy aprendiendo muchísimo y espero que quienes no tienen tanta experiencia en Venture Capital, especialmente emprendedores emergentes, aprendan mucho de esta conversación. ya yo igual. Estoy segura que por lo menos uno o dos nuggets les podemos dar. Me alegro. Me gustaría también enfocar una pregunta sobre errores más comunes de fundraising en etapas tempranas. Según la experiencia de Damaris Mendoza, ¿cuáles son los errores más comunes de emprendedores de etapas pre-semilla y semilla al intentar levantar capital y cómo evitarlos? Yo creo que el más común y más grave es no darse cuenta del reto que es levantar capital, o sea, eh, eh, no estar listos. Pensar que es una cuestión sencilla, que es levantar el teléfono un par de veces, que porque tengo chispa y porque tengo una red de contactos y tal, debería ser como un martes cualquiera. La realidad es que no, es que si quieres hacer un levantamiento en forma serio, eh,
y que sea exitoso y que esté velando por los mejores intereses tanto de lo que estás construyendo como de los empleados que hayan confiado en ti, como los inversionistas anteriores que tengas y tal, necesitas meterle horas, o sea, necesitas meterle mucho trabajo, desde preparar los materiales, que ya lo platicamos, como prepararte mental y físicamente, porque vas a escuchar una cantidad de nos grande. Y creo que el cuerpo humano no está listo para escuchar tanto rechazo, y es una realidad. O sea, hablamos del hit rate, o sea, de 100 a 10, de 10 a 1. Habrá quienes les vaya mucho mejor que eso, y qué bueno, pero, o sea, prepararnos para el escenario en el que seguimos un estándar de la industria es importante física y mentalmente. Es horrible salir de un día de 9, 10 horas de llamadas back to back sin un solo sí. O sea, es feo. No, si no estás listo, te tira para abajo. ¿Y cómo te levantas en la mañana siguiente y agarras otra vez como al equipo, te lo echas a la espalda y vuelves a salir a eso? Entonces creo que eh, no prepararse o pensar, subestimarlo como si fuera un trámite más, puede ser muy doloroso. He visto emprendedores que después de un proceso de mal levantamiento de capital se derrumban, y es normal porque, de nuevo, no estamos necesariamente preparados para enfrentar tanto rechazo, eh, pero nada, igual si no haces bien la tarea de, oye, voy a hablar con este fondo y no saber si invierte o no en tu industria, si invierte o no en tu etapa, si invierte o no en tu geografía, si a lo mejor ya invirtió en tu competencia. Estamos haciendo balas a lo loco, ¿no? Estamos disparando una ametralladora sin tener mucha idea de cuánto de eso va a pegar. Hay que tomárselo en serio. Y en el tomárselo en serio es aumentar las probabilidades de que salga bien. Que hay mucha sabiduría en tus palabras. De hecho, justo recientemente entrevisté también a Federico Gómez Romero de Catay Latam y Mm, justamente habló de eso, de que los errores más comunes es la falta de preparación, este, de estudiar bien el fondo, su tesis, venir con preguntas ya muy bien pensadas, tal cual. con un data room y un modelo relativamente sólido. Me gustaría seguir con otra pregunta que también me gustaría nombrar también a Claudio Schlegel, que va alineado a algo de lo que comentaste en estas preguntas. Bueno, Claudio probablemente lo conozcas, es un destacado inversionista de México, mentor en Endeavor y más. Comentó que puede ser una buena estrategia eh, acercarse a ángeles y fondos temprano a construir relación, usarlos como design partners, o sea, no solo construir con el feedback de los clientes en etapas tempranas, sino empezar a construir temprano relación con 500 LATAM o 500 Global, y como que puede ayudar a obtener feedback muy valioso también, construir hacia mejores direcciones y una startup más sólida. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Cuál es tu experiencia sobre esto? 100% de acuerdo. Nosotros, digo, felizmente tenemos un portafolio muy amplio. Somos muy pocas personas, entonces tenemos siempre nuestras manos llenas de trabajo. Em, Sin embargo, todas las compañías que aplican a nuestro programa tienen feedback, y creo que el feedback es un regalo. Entre más avances en el proceso, el feedback se vuelve más hiper específico, se vuelve más detallado y más accionable, ¿eh? Pero feedback nevertheless, ¿no? Entonces, creo que independientemente de si el concepto es o no design partner, creo que acercarse con los fondos a construir esta relación muy similar a lo que hablamos recién de los investor report, o sea, los reportes a los inversionistas. Si tú Ujú. tienes una lista de alguien con quien platicaste en un evento y te contó que hace tickets ángeles y te dice, oye, pero no conozco nada de tu industria, tú le puedes preguntar 100%, oye, ¿te molesta si te agrego a mi lista de receptores de este Investor Update?
La mayoría de las gentes te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque entre que habrá o no interés en conocer más de tu industria, porque somos chismosos por naturaleza y queremos saber qué está pasando como con lo que estás construyendo, porque puedo aprender de ahí o porque si a lo mejor yo no soy la persona, estoy dispuesto a hacerte una intro. O sea, y de verdad, en el ecosistema hay mucha más gente dispuesta a ayudar de manera proactiva y de manera como con este espíritu de co-construcción del ecosistema como completo, como industria, que las que no. Entonces, la realidad es que nunca sabes qué conversación es la que te vaya a llevar a tu siguiente gran intro y es un planazo y estoy súper a favor de construir estas relaciones desde antes de que necesites levantar capital. Si la quieres construir en el momento en el que vas a necesitar capital, ya vas tarde y vas tardísimo. Es mejor siempre empezar como desde antes, cuando no necesitas ese capital, cuando no estás activamente levantando, puedes jugar con esa dinámica de, bueno, ahora mismo no lo necesito y entonces puedo tomarme más el tiempo para conocer con quién estoy hablando, con quién voy a trabajar y tal. Entonces, coincido 100%. Sí que construir esa relación con potenciales inversionistas del futuro cuando no lo necesitas es la mejor decisión. Muy interesante escuchar esto de alguien como tú. Eh, Ahora sí que me encantaría pasar a la pregunta sobre cómo los fundadores de startups en etapas tempranas pueden hacer para mantener una muy buena comunicación consistentemente en sus correos de investor updates periódicas. ¿Qué consejo les Claro, darías? yo creo que el más contraintuitivo para la región en la que estamos es a veces menos es más. A ver, y te lo dice una persona súper parlanchina que le encanta hablar y que de mis mejores talentos es hablar. Eh, pero la realidad es que muchas veces por poner más caracteres en un investor update no significa que estamos comunicando más, ni que estamos comunicando lo más importante. Y si lo pensamos en cuestión de volumen, probablemente un fondo recibe cientos de actualizaciones de compañías que o está viendo o en algún momento conoció y tal al mes. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi update destaque lo que quiero que destaque, los aprendizajes que quiero que destaque, los números que quiero que se le queden presentes al inversionista al que le va a llegar este correo? Y que no necesariamente eso siempre significa bloques de texto gigantesco o no siempre significa que un investor update larguísimo está comunicando más. Entonces, creo que hay un libro, ¿cómo se llama este libro? De los que escriben Axios, el reporte, el newsletter que te llega por correo todos los días. Déjame te digo cómo se llama ese libro. Smart Brevity se llama. Es un muy buen libro para aprender a abstraer. ¿Qué te quiero decir? Otra línea de por qué es importante y luego ya un párrafo donde podría elaborar más sobre por qué debería saber más de esto, ¿no? Pero es un sistema de tres, donde capaz por el span de atención que tenemos y la disponibilidad de tiempo no puedes quedarte con todo lo que quiero hacerte saber, pero cómo me aseguro que lo importante sí lo tengas presente. Muy interesante escuchar todo esto, Damaris. Me gustaría también pasar a enfocar una pregunta. Hicimos varias sobre presemilla, semilla. Ahora me gustaría intentar abarcar algo de tus perspectivas, tu experiencia, tu valor. También pensando en fundadores que están intentando o proyectando levantar una serie A, que Claro. ya construyeron las bases sólidas y traccionaron suficientemente para tener buenas probabilidades de levantar una serie A. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían tus principales consejos para ellos que notás que muchos no ven al prepararse para serie A? Creo que lo que hemos visto en nuestro portafolio es el reflejo un poco de dónde está la industria en términos de disponibilidad de capital. La mayoría de los emprendedores que están planeando un levantamiento de serie A tienen que tener un componente fuerte fuera de América Latina, desafortunadamente. Mira, Estados Unidos, Europa, Asia.
Y entonces creo que tener un mapeo genuino, profundo y bien estudiado de cuáles son los actores fuera de América Latina que podrían ser tus potenciales inversionistas, que no es evidente, no es necesariamente súper obvio si no estás como conectado con un actor internacional, si no fuiste a YC, si no hiciste un par de cosas, es más difícil tener acceso a esa data y creo que por eso es súper importante tener buenos actores y buenos aliados en etapas tempranas que te puedan ayudar a dar ese brinco o conectar con la gente correcta para dar ese brinco, pero desafortunadamente creo que mucho de eso tiene que ver con construir esas relaciones fuera de la región. Creo que es súper importante construirlas antes del tiempo. En el que vas a necesitar levantar tu siguiente ronda. Creo que los actores que tenemos en América Latina de Serie A son muy buenos, pero no se dan abasto. No hay suficientes fondos, no hay suficiente disponibilidad de capital. Y no es un tema de aversión al riesgo, no es un tema de disponibilidad. Creo que lo que pasó en 2020 y 2021 nos va a seguir dejando este año como colateralizado por un rato más y entonces si todos están yendo a por los mismos clústeres de capital, evidentemente eso tiene un límite, ¿no? No es un pozo sin fondo. Y entonces hay que complementar muy bien esas estrategias con actores fuera de la región que incluso en el futuro podrían ser un potencial comprador o un potencial aquahire o qué sé yo. Entonces ir construyendo esas relaciones cuando no las necesitas, planazo. Muy interesante escuchar todas estas insights, Damaris. Con esto en mente y no con tanta disposición de capital en Latinoamérica para Serie A y etapas tardías, creo que sería buenísimo si podrías profundizar un poco con tus perspectivas respecto a oportunidades, modelos menos dependientes de capital, modelos escalables, blitzscaling. Sí, creo que definitivamente blitzscaling es controversial por donde lo veas. No es para todos los modelos de negocio, no es para todas las geografías, no somos Silicon Valley, entonces por ende no tenemos una proclividad como una tendencia que podamos replicar estos modelos de manera consistente. Y sí creo que como región estamos viviendo una resaca. No me acuerdo quién acuñó ese término de una resaca, que 2020 y 2021 fue la fiesta y ahorita estamos en la resaca, en el que definitivamente los modelos que tengan pies y cabeza fundamental sólidos, que estén pensando en generar retornos, o sea, o generar eh, revenue, incluso antes de tomar dominancia de mercados, van a ser vistos con mejores ojos. Y no se trata de, como te digo, no es un tema de aversión al riesgo, es un tema de fundamentals, de la competencia está tan dura que tengo un clúster o un hub más amplio para tomar decisiones y entonces la rivalidad se vuelve más compleja entre equipos y entre modelos que están en espacios similares. Y por ende, pues quien demuestre tener más solidez va a tener mejores chances de levantamiento, ¿no? Eso como para abstraerlo un poco in a nutshell. Ok, súper interesante profundizar un poco más en modelos. Creo que también sería buenísimo eh, abarcar una pregunta sobre que sos una de las mujeres referentes, creo, en Venture Capital en Latinoamérica, en el ecosistema startup. Actualmente, las mujeres en Venture Capital y como emprendedoras de startups levantando capital son minoría. Al ser una de las referentes del ecosistema, creo que sería muy interesante escuchar de ti detalles sobre el tema, cómo ves el progreso, tus consejos para mujeres deseando entrar a Venture Capital o levantando capital como emprendedoras de startups. Es una gran pregunta, es una gran responsabilidad, honestamente. Yo creo que estamos mejor que como estábamos hace 7 años, que a mí me tocó hacer este como shift, que decidí hacer este shift en mi carrera hacia venture. Creo que hay más apertura a tocar estos temas y de la importancia de tener pluralidad de visiones, de voces. Eh,
Voy a ser muy feliz el día que hablar de diversidad no sea exclusivamente de género, sino que hablemos de diversidad en cuanto a perspectivas, en cuanto a background social, académico, económico. Estamos en una región que es increíblemente desigual y no podemos pretender que si queremos resolvernos a los problemas más duros que tenemos en la industria del agro, o en el campo, o en las zonas no conurbadas dentro de América Latina, las respuestas las vamos a tener quienes nunca hemos vivido de primera mano esas problemáticas, ¿no? Podría ser, no necesariamente creo que sea esa el único camino y necesitamos abrir nuestra perspectiva como industria, entender cuáles son los problemas reales y quiénes son los equipos que están mejor preparados para abordarlos y solucionarlos. Pero ese día no ha llegado y todavía estamos en pañales en términos de apertura de diversidad y creo que como industria necesitamos eh, ser más reales y más crudos con la situación en la que estamos hoy, tomar decisiones más contundentes de arriba hacia abajo. Es muy racional que de pronto sí hay actores en el ecosistema cuyo equipo de liderazgo está sesgado a uno de los dos géneros, probablemente la diversidad que pueda tener en su portafolio pues va a ser representativa de eso, ¿no? Felizmente creo que tengo la fortuna de estar en una organización en la que el liderazgo alternativo, femenino, liderazgos más, menos ruidosos y más como callados y a por el trabajo, no están muy lejanos de lo que hemos construido y creo que eso me ha permitido a mí personalmente eh, ser parte de y ser escuchada y ser considerada y ser parte de la construcción de esto. Mi responsabilidad personal y que creo que comparto con muchas colegas es que esta industria termine viéndose mejor que como la tenemos ahora. Pero sin embargo, sí hay un tema de representación importante, ¿no? Que si queremos que las emprendedoras de esta industria tengan más acceso, que se sientan más escuchadas, que se sientan que tienen un lugar en la mesa, tenemos que tomar decisiones desde arriba, si no, nada de esto va a cambiar, si no vamos a estar cada ciclo poniendo parches, cada ciclo hablando que es un tema de deal flow, cada ciclo hablando de programas específicos solo para mujeres, como si tuviéramos que autosesgarnos. Ahora, hay un tema fuerte que creo que no hemos terminado de dimensionar de los efectos del COVID en las emprendedoras, porque al final somos una región en la que desafortunadamente muchas de las labores relacionadas con el cuidado del hogar, el cuidado de las familias y los hijos y tal siguen cayendo fuertemente en las mujeres y eso termina eventualmente carcomiendo tu nivel de ambición. Sí. Y entonces creo que todavía no hemos terminado de dimensionar y de ver lo mucho que nos echó para atrás en términos de avance, de tener más representatividad en portafolios a nivel emprendedoras. Creo que a nivel inversionistas tenemos que tomar las riendas de ese asunto para poder eh, que las emprendedoras puedan aspirar a hacer algo que, en lo que se pueden ver representadas, ¿no? Y empatizar, ¿no? Eh, Hay mucho por hacer. Por eso no es que no me guste tener tiempo libre, pero estoy en tantas boards y asociaciones y eso porque creo que es una responsabilidad que si ya pude llegar muy lejos o no tan lejos o como se quiera ver, pero si ya estoy aquí, tengo que hacer algo para que no sea la última ni la única, ¿no? Me encantó tu respuesta, a ver cómo pensás, y también admiro tanto de ti como de los demás speakers que tienen la voluntad, el coraje, la convicción de multiplicar, ¿viste? Y sumar tanto al ecosistema con convicción de poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible, ¿viste? Me gustaría remarcar también que hace unas pocas semanas vi un post justamente de Felipe Santamaría de Rockstart, que yo pasé por dos programas de él y la verdad que a él lo admiro también, me encanta Felipe. Y él justamente hizo un post hace unas semanas
de que las mujeres, por más que reciben la enorme minoría del capital, suelen tener mejores resultados en multiplicación de capital que los hombres. Yo creo que el talento es universal, y creo que Felipe también fue lo que quiso decir y lo que tú también en otras palabras transmitís, y que tendría que apoyarse a más mujeres porque pueden sumar igual o más que los hombres también. Entonces, últimas dos preguntas que entiendo que debes de estar a full y tenés que volver a seguir con un millón de cosas. Eh, Otra pregunta que me encantaría abarcar contigo, ya que tenés tanta experiencia participando en tantas organizaciones, boards, top. Me gustaría preguntarte, según todo lo que ves, todo lo que sos parte, ¿qué crees actualmente que falta más en el ecosistema de Latinoamérica que pueda sumar mucho valor? ¿Qué te gustaría ver más en el ecosistema? Es una muy buena pregunta. Capital, definitivamente. Mm. Y creo que paciencia. No creo que ninguno de los emprendedores exitosos que hoy vemos allá afuera haya construido su resiliencia de la noche a la mañana. Creo que me gustaría si ya nos dieron el ecosistema un voto de confianza de 10, 12 años, aguántenos un par más. Les prometo que estamos haciendo todo lo posible por terminar de cerrar esos ciclos y terminar de traer ese círculo virtuoso a la región. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Fondo 1 hemos hecho más de 8 ventas de compañías que el momento en el que los emprendedores de esas compañías que las vendieron vieron los retornos económicos en sus bolsillos, se volvieron inversionistas de los siguientes fondos. Entonces existe ese círculo virtuoso, no lo hemos visto masificado. Entonces creo que eso y como una disposición más tanto de sector público como sector privado de abrirse más a venture, creo que es lo que necesitamos para mantener esta industria. Muy interesante escuchar todo esto. Me encanta la idea también de que colabore más el sector público con el privado, porque creo que definitivamente falta más. Tienen que haber las políticas también para que se pueda innovar más, tener menos fricción. Y creo que sería buenísimo si pudiéramos finalizar la entrevista con cuál sería un mensaje y tus consejos finales para los emprendedores de startups en pre-serie A, que son la mayoría, remando all-in con convicción para poder levantar capital y sumar impacto exponencial en Latinoamérica. Eh, yo creo que la recomendación más grande que haría es que se animen. O sea, creo que muchas veces podría parecer que cierta persona es inalcanzable, que cierto fondo es aspiracional, que yo estoy construyendo alguna liga diferente y la realidad es que no. A veces hay disponibilidad de tiempo como constraint y les va a tomar a lo mejor un par de semanas, pero creo que hay mucha más gente con buena voluntad de querer ayudar y de querer ayudarte y construir cosas que la que no. Y entonces, o sea, creo que a veces hace falta hacer el ask o animarse o ese hustle de no existen las fronteras, nadie es inalcanzable, no hay barreras imposibles y nada más animarse a hacer esa pregunta, a pedir esa intro, a dar ese salto de fe. Y de verdad hay mucha más gente dispuesta a ayudar de la que te imaginarías. Bueno, bueno, Damaris, súper inspirador tu mensaje final. Muchísimas gracias. La verdad que una gran alegría haber podido contar contigo y compartir tu sabiduría. Muchas gracias. Gracias a ti, Fito, por la invitación, por el tiempo y nada, ojalá esta conversación haya sido útil. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado y también que te haya llevado varios aprendizajes útiles para ejecutar. Si sentís que este episodio puede sumarle a otras personas, por favor compárteselos.
Si te gustaría recibir las siguientes entrevistas directo en tu correo, también con resúmenes y shorts, con historias, errores, aprendizajes accionables y consejos reales de líderes de startups y venture capital de Latinoamérica, puedes suscribirte gratis en www.inspiraacción.com. Y si aún no te suscribiste al canal de YouTube, me encantaría que te sumes y me permitas la oportunidad de sumarte más.